tardes a todos y a todas. Un gusto poderles saludar el día de hoy. Mi nombre es Alan Flores. Quiero iniciar el día de hoy la jornada, el webinar número 3 de la metodología en positivo, que desde Asegurando la Educación hemos venido pues trabajando todos y todas a lo largo de este año, ¿no? y un poco el año pasado. Iniciamos disculpándonos primeramente pues porque hemos iniciado un poco tarde. Entiendo yo que tuvimos algunas dificultades con el tema del enlace, por ahí había algunos problemas de acceso, pero bueno, todos y todas acá sabemos y conocemos que esto de la tecnología pues lleva tanto ventajas como desventajas, ¿no? En ocasiones pues se pueden suscitar este tipo de dificultades que pueden de alguna manera trastocar lo planificado, pero como decimos en el positivo, no es la circunstancia la que nos afecta, sino la forma en que la percibimos. Así que gracias a todas y a todos los orientadores, consejeros, a todos los institutos de todos los departamentos del país que se han conectado el día de hoy y que han hecho el esfuerzo de llamarnos, de decirnos el enlace no funciona. Hoy es un día muy particular, pues porque estamos cerrando como el ciclo de la entrega virtual de la metodología en positivo. Recordemos que venimos de 2 webinars anteriores en los que hemos aprendido ciertas herramientas, digamos, o ciertas nociones que nos han ayudado o que nos permiten de alguna manera estar sobrellevando el proceso educativo en la virtualidad y en las circunstancias de crisis pues que nos ha suscitado esta pandemia y un sinfín u otras dificultades que tuvimos, ¿no? Así que muchas gracias por la paciencia, estimados y estimadas colegas. Un cordial saludo desde Asegurando la Educación. Quiero también manifestarles que esto ha sido un proceso de construcción que hemos sobrellevado de manera conjunta con la Subdirección de Prevención y Rehabilitación Social de la Secretaría de Educación, que dirige la licenciada Maritza Maya. Por motivos obviamente de sus ocupaciones diarias, la licenciada no nos pudo acompañar el día de hoy, sin embargo está muy atenta y ha estado en un seguimiento muy personalizado a pues el desarrollo de esta jornada. Sabemos que es un espacio dedicado para la labor que hacen orientadores, consejeros y docentes también que tienen horas de consejería y orientación desempeñadas o desarrolladas en los centros de educación básica. Así que también me permito manifestarles pues las muestras de afecto, la felicitación por parte de la licenciada Maya por estar el día de hoy acá, que de manera conjunta pues reitero, hemos podido desarrollar y cerrar con broche de oro, digamos, este ciclo de webinars que están destinadas a poder darnos luces de cómo atender a estos chicos y a estas chicas que enfrentan un proceso un poco más grave, ¿no? De deserción, pero también de vulnerabilidad. Así que sin más, paso a compartirles un poco los objetivos de la jornada del día de hoy. Quiero comentarles que estamos también un equipo detrás de cámara, como dicen, muy pendientes de todo esto, de los enlaces, de las presentaciones, de algunos recursos que les vamos a compartir pues, por el chat. Así que me es grato pues comentarles esto, que somos varias personas las que intentamos pues que sea una jornada provechosa, pero vamos a ponerle acelerador porque hemos empezado un poco tarde. No sé si podemos colocar los objetivos en pantalla, equipo, para poderles comentar a los colegas las metas que tenemos para la jornada del día de hoy. Primero, pues queremos proporcionarles a ustedes recursos que puedan identificar dentro de los centros educativos, pero más allá de los centros educativos, dentro de los niños y las niñas que puedan ayudar en los procesos de acompañamiento psicosocial, ¿no? Ese es el primer objetivo que tenemos, que entendamos como equipos de orientadores y consejeros que los niños y las niñas no son vasitos vacíos, sino que más bien son personas que han estado en condiciones de crisis durante muchísimo tiempo, en muchas ocasiones, y que de alguna manera las han sabido sobrellevar. Entonces, hay recursos de los cuales podemos echar mano de parte de ellos. Número 2, queremos que ustedes como orientadoras y consejeros, de alguna manera entiendan o comprendamos de manera conjunta, porque créanme,
para nosotros también es un proceso de aprendizaje esto, cómo funcionan las remisiones, entendidos como procesos sistemáticos, ¿no? Recordemos que venimos de un ciclo ordenado de procesos en el cual identificamos a un niño que está en una situación de riesgo o una situación de abandono, intentamos enlazarlo a través del acompañamiento psicosocial telefónico de manera empática, utilizando la escucha activa, teniendo en cuenta los recursos de los primeros auxilios, pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos después? ¿Qué análisis de información debemos tomar para que determinemos que este niño puede ser atendido, puede continuar siendo atendido en base a sus necesidades en el centro educativo o por el contrario necesita de un proceso de remisión? Lo otro es que estos procesos de remisiones tienen pasos. Ese es el tercer objetivo planteado para la jornada del día de hoy, que podamos reconocer los pasos que hay en torno a los procesos de remisión y qué cosas son las que no tenemos que dejar de hacer para que la remisión sea efectiva. Algo muy importante, indudablemente, es que no empecemos o no emprendamos el proceso bajo la premisa de que no funciona, ¿verdad? Porque siempre hay casos que sí funcionan y casos que de no haberlo hecho, entonces se hubieran perdido. Número uno. Número dos, los procesos de remisión son complejos, pero no son tampoco imposibles, ¿no? Hay procesos que ya hacemos de remisión y no nos damos cuenta que estamos haciendo remisiones porque nosotros tenemos ese concepto, digamos, asociado mucho al tema médico, y ya vamos a ver a profundidad un poco más esta premisa. El cuarto objetivo es reconocer también, digamos, el mapeo de actores o el reconocimiento de organizaciones locales que están alrededor de los centros educativos como herramientas prácticas y dinámicas que pueden ayudarnos a poder solucionar o a poder responder a las necesidades que identificamos en el acompañamiento psicosocial telefónico. Si ustedes, y si cada uno de ustedes recuerda, en el webinar pasado, hicimos un proceso de identificación a través de una llamada telefónica. Puede ser también un contacto inicial como una entrevista o una entrevista con con papá o mamá, como se suscitó en el primer webinar, y como para quienes nos han seguido desde esa ocasión, recordarán el role-playing o la dramatización que hicimos en torno a cómo aplicar este primer auxilio psicológico a través de la llamada telefónica. En el segundo webinar, pues, identificamos estas necesidades, y para eso es vital que entendamos que como docentes, como orientadores y como consejeros no vamos a resolver el mundo ni las situaciones que estén pasando absolutamente todos los niños. Pero si identificamos las necesidades de manera acertada, vamos a poder contrastarlos con las ofertas de servicios que muchas veces tenemos a la par, pero que a lo mejor no identificamos porque no hemos tenido la intención. Así que pongámosle las pilas a este webinar del día de hoy, colegas, y pasemos a la siguiente presentación para comentarles un breve repaso. La siguiente. Recordemos que en el webinar 1 entendimos los procesos de crisis. El compañero Carlos Castillo de manera muy acertada comentó un poco acerca de cómo las crisis se mueven y actúan. Entendimos que estamos viviendo crisis a diario, ¿no? Crisis del desarrollo, crisis circunstanciales como la de la pandemia, por ejemplo, como lo del desastre natural de ETA y IOTA. Todas las crisis son casi un diario vivir para los seres humanos. Lo que tenemos que entender es cómo funcionan y el impacto que tienen en nuestra integralidad como seres humanos, ¿no? Entonces, recordemos que en el webinar 1 vimos los eventos o los momentos de una crisis, ¿no? El evento desencadenante, la respuesta desorganizada, ¿no? No hay forma de que una crisis sea mitigada sin pasar o sin abordar la respuesta desorganizada que nosotros podamos tener. Hay una fase de explosión en la cual hay esa histeria conectiva. Les recuerdo que poníamos el ejemplo allá del inicio de la pandemia, que la gente se fue a comprar papel higiénico. Esa es una clásica respuesta explosiva. Hay una fase luego de estabilización y hay una fase de adaptación y aprendizaje, ¿no? Siguiente, no me voy a detener mucho en eso porque eso es algo que ya vimos, pero les doy el brochazo. Luego vimos los primeros auxilios psicológicos como una herramienta práctica y transversal que ustedes como orientadores y consejeros, orientadoras y consejeras,
pueden utilizar en cualquier momento que un niño o una niña se descompense. Recordemos, y eso fue algo que vimos también en otro momento, recordemos que a veces las crisis se quedan en silencio, ¿no? Parece que estuviesen en esa fase de estabilización, pero todavía no hemos dado el salto a la fase de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Cuando revivimos los eventos, cuando hacemos un contacto inicial con un niño, puede haber de nuevo un retroceso y el niño puede caer en fases de desestabilización o de desorganización. Ahí es donde actúan los primeros auxilios psicológicos como una herramienta clave. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí pueden ver las fases que seguimos para poder hacer un primer auxilio psicológico. Primero preparamos, obviamente, nos preparamos nosotros como orientadores, como orientadoras, como consejeros, observamos las necesidades graves y urgentes que el niño o la niña tiene, ¿verdad? Tenemos que saber qué grado está, qué edad tiene, dónde vive. Eso es prepararse. Observar, luego es qué tipo de necesidades, y por aquí los remito y las remito a aquella dramatización que hicimos, que la niña de alguna manera tenía una necesidad vital y era poder ser escuchada, estaba descompensada, pero la persona que le brindó el primer auxilio psicológico, lo primero que hizo fue observar si no había necesidades de primer orden o urgentes que atender, si estaba en riesgo su vida, si estaba en riesgo, etcétera. No, esas son necesidades de primer orden. Luego debemos escuchar, ¿sí? Acuérdense que cuando una persona está en una fase de desorganización, la persona lo único que quiere es activar 3 mecanismos de respuesta automáticos y naturales que hay en nuestro cerebrito. Y todas las personas y todos los orientadores y todas las orientadoras que han estado con nosotros en positivo desde el 2017 lo saben perfectamente. O huyes, o te paralizas, o atacas. Son las 3 reacciones comunes. Entonces, la escucha activa es una fase totalmente importante dentro de la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Luego vamos a la fase de conectar, que es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy, de cómo el primer auxilio se resuelve cuando intentamos dar respuesta a las necesidades identificadas, información y conectar al niño y la niña con redes de apoyo. Siguiente diapositiva, maestro de ceremonias. Tenemos un maestro de ceremonias de lujo, compañeros y compañeras. Pero luego caímos al webinar número 2, que era el acompañamiento psicosocial telefónico, ¿no? Por ahí vimos primero cómo se daba un primer auxilio, que el primer auxilio explicábamos que no era una atención psicológica, que no era un proceso sistemático ni profundo, sino que era exactamente lo mismo que usted haría si a la par de usted alguien se le atorara un pedazo de tortilla masticada o un pedazo qué sé yo, de comida y que la persona estuviese ahogándose. Usted ahí tiene 2 opciones, o reacciona o deja que la persona muera. Ese es exactamente el mismo principio de actuación del primer auxilio psicológico. Es algo que se debe de actuar para aliviar una situación de emergencia, pero no es una atención terapéutica. Ahora, ¿qué es lo que nos toca hacer? La anterior todavía, bueno, está bien, quedémonos en esa. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Dar un acompañamiento psicosocial, ciertamente. Y por ahí explicábamos en el webinar número 2 que era el acompañamiento psicosocial telefónico, ¿no? Y por ahí entendíamos que era algo compuesto por 3 elementos o 3 palabras clave sumamente importantes. Primero, el tema de acompañar. ¿Qué significa dar un acompañamiento? Significa simplemente estar ahí, estar presente sin juzgar y de alguna manera en una actitud de escucha activa, ¿no? Acompañar es asistir a la persona que de alguna forma identificamos que está pasando por una situación particular. Esto va un poco más allá del primer auxilio psicológico. Aunque no es terapia todavía, esto ya implica un proceso también de atención. Lo psicosocial obedece a una concepción que implica conocimientos mínimos de ciertos tipos de atenciones. ¿Cómo hago la escucha empática? ¿Cómo hago esa observación clínica intencionada, ¿no? ¿Cómo vengo yo y creo y identifico las capacidades, de la persona que estoy atendiendo? Recordemos que ustedes como orientadores y consejeros se encuentran atendiendo niños, ¿sí? Y niñas. Entonces, como inicié este webinar, los niños y las niñas no son vasos vacíos, son personas con muchas experiencias, con una historia de vida, y el enfoque psicosocial nos permite tener ese lente para poder identificar que los niños y las niñas tienen sus propios recursos.
Luego, lógicamente, en las circunstancias de pandemia en las que nos hemos encontrado y por la, bueno, por lo difícil que ha sido incorporarse, ¿no?, al proceso normal de clases presenciales, es conveniente también conocer cómo podemos hacer esto de manera telefónica, cómo dar este acompañamiento empático, psicosocial de forma remota, ¿no? Entonces, el acompañamiento psicosocial telefónico básicamente es una forma de poder brindar compañía a través de identificación de capacidades y de la escucha empática para que los niños y las niñas puedan ser atendidos de una manera eficaz y mejoremos las probabilidades de ellos y ellas en los centros educativos. Siguiente diapositiva, maestro de ceremonias, por favor. Recordemos en el webinar 2 que el acompañamiento psicosocial telefónico también nos comportaba 3 momentos importantes. No voy a profundizar en cada uno de ellos, pero por favor hagan memoria, y si no pueden hacer memoria, o si son de esos orientadores y orientadoras nuevos que nos están acompañando hasta el día de hoy, les invito a que visiten nuestra página Asegurando la Educación, USAID, como se las estoy diciendo, para que puedan ponerse al día y puedan ver qué fue lo que platicamos en el webinar 1 y 2. Si les da mucha perecita escucharme, entonces le adelantan un poquito y se ponen en lo medular. Pero lo importante es que recuerden que el acompañamiento psicosocial telefónico tiene 3 momentos cruciales. Primero, la detección. ¿Cómo detecto que un niño o una niña necesita acompañamiento? A veces, en ocasiones, los mismos docentes frente a aula, nuestros directores, ustedes como orientadores y consejeros, orientadoras y consejeras, pueden hacerlo perfectamente, ¿no? El niño empieza a faltar a clases, etcétera. Ustedes tienen sus indicadores. Número 2, el niño o la niña los busca a ustedes, ¿sí? ¿Cómo los busca? Les hace una llamada. Ustedes son como esa especie de, diría las personas que profesan una religión cristiana o católica, son ese ángel de la guarda, ¿verdad? Que siempre está pendiente de ellos y de ellas, siempre está atento y atenta de si están yendo o no. Entonces a lo mejor el niño viene y la busca. Luego de que ustedes hacen esa detección, la llamada constituye un paso clave, eso que está en amarillo, porque ahí es donde ustedes establecen el contacto inicial. Recuerden que en el webinar 2 empezamos a entender que los contactos iniciales se hacen de manera empática, con la voz calmada, no se hacen como si uno fuera el papá del niño o la mamá del niño, porque entiendo que en estos países latinoamericanos todos y todas somos bien paternalistas, y me incluyo, pero ahorita tenemos que despersonalizar un poco e intentar hacer un proceso sistemático que ayude al niño y a la niña a permanecer en la escuela y a solventar sus procesos de vulnerabilidad o sus procesos vulnerabilizadores, como dirían otros. En la llamada se establece ese contacto inicial, pero se hace un paso vital para el webinar del día de hoy, queridos consejeros, queridas consejeras, orientadoras, es la detección de necesidades. Ninguno va a saber qué hacer si no tenemos claras las necesidades y jerarquizadas del niño y la niña. Y lo otro es que tenemos que entender que nosotros no somos, como lo decíamos coloquialmente, ¿no? En algún momento en mi familia todo lo puedo. No somos personas que pueden resolver todas las necesidades de los niños y las niñas. Jamás. Es imposible, ni el centro educativo lo puede hacer. Entonces, por eso es vital que identifiquemos las necesidades, las jerarquicemos y clasifiquemos cuáles sí podemos atender nosotros desde los centros educativos y cuáles necesitan pasar a un tercer paso, que es el registro y el seguimiento. Ese seguimiento implica que cuando el niño posee ese tipo de necesidades que no hay que atenderlas en el centro, atraviesa otro proceso. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cambio de presentación, maestro de ceremonias, de diapositiva. Muy bien. Empecemos entonces entendiendo algo para entrar en materia. Yo no sé si todos y todas se acuerdan que en el webinar número 2 terminamos la sesión con una especie como de mapita, como de, no es un mapita, qué mal nombre escogí, pero en realidad es como una especie de diagrama, muy parecido a eso, en el que aparecía un niño en el centro y alrededor aparecían recursos internos que el niño pudiese tener. Quiero decirles algo, una premisa importante sobre la cual se desarrolla el trabajo con niños y niñas es que ningún niño, por más profunda que sea la situación de vulnerabilidad que ellos y ellas tienen, ninguno tiene 0 recursos. Escuche bien lo que le estoy diciendo y fírmelo en piedra y en mármol. Ningún niño, aún los niños, el tema de vulnerabilidad más profundo que hay en el marco de derechos del niño y en el marco de derechos humanos es la situación de calle para un niño.
La situación de calle para un niño es lo peor que existe porque está desprovisto de protección, de techo, de abrigo, de comida. O sea, es una cosa infrahumana que no debería de existir, pero aún ese niño o esa niña que está atravesando ese proceso tan duro tiene un recurso de donde echar mano. ¿Saben por qué? Porque hasta el día de hoy ha subsistido en esa condición tan dura. Entonces yo creo que es importante que desaprendamos un poco. Ustedes, cada una de ustedes son educadores y educadoras y se han adentrado a ese maravilloso proceso de enseñanza y aprendizaje. Y ustedes más que yo saben que es importante para aprender, desaprender primero algunas cosas. Y lo primero que tenemos que entender es que todo niño y toda niña tiene un recurso, sea muy íntimo y muy individual, porque hay niños que tienen razón, no tienen papá, no tienen mamá, no tienen familia, los grupos que están alrededor le hacen daño, el centro educativo está fuera y pareciera que ese niño no tiene quien por él, pero hay un recurso que él sí tiene a lo interno, que puede ser esa resiliencia que le ha ayudado a sobrellevar esas circunstancias. Miren, les voy a comentar que, voy a hacer un paréntesis, disculpen que sea tan mal educado, pero voy a hacer un paréntesis porque sé que muchas de las cosas que voy diciendo van generando dudas, bulla, y ese es el sentido de esto. No crean que es que yo quiero aquí que solo me escuchen, no, quiero generar duda, polémica, me encanta. Entonces, si hay preguntas, les prometo un espacio al final para que las podamos evacuar, pero de momento no las voy a atender inmediatamente, pero como les dije, hay un equipo maravilloso en Asegurando la Educación que está haciendo una compilación de esas preguntas y me las va a pasar como balazos a todos y a todas para poderles intentar responder, por supuesto, porque les confieso, aquí en Asegurando no lo sabemos todo, pero de ustedes también hemos aprendido muchísimo. Así que esperamos poderles atender esas preguntas al final. Muy bien, entonces, el niño no es un vaso vacío. El niño tiene un recurso en su familia muchas veces que no necesariamente puede ser el papá. O de repente el problema que tiene el niño no involucra la dimensión familiar, sino que lo que involucra es que en su grupo de amigos está probando sustancias, por ejemplo, marihuana, piedra, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La familia, ahí es donde puede ser un recurso importante, porque en este caso no es la familia. Hay otros casos en que el problema es que en la familia se sitúa la vulnerabilidad del niño, porque hay violencia intrafamiliar, porque el papá o mamá es marero, porque hay tráfico de drogas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que el hecho de que la vulnerabilidad se sitúe en una de las dimensiones del niño o de la niña, esto no quiere decir que el niño está desprovisto de todo recurso. Tenemos que hacer este análisis y yo les sugiero que lo hagan con esta herramienta sencilla. No tiene que ser ustedes nada del otro mundo, no tiene que ser nada como súper elaborado, no. Con esta sencilla herramienta nosotros situamos el nombre del niño en medio, ponemos Alan Flores, con su permiso. Colocamos a Alan Flores y empezamos a analizar lo que conocemos de Alan Flores. Muy bien, ¿qué tiene familia? ¿Será que los papás de Alan sí se interesan en él? ¿Será que los papás sí vienen a la escuela para padres? ¿Qué han escuchado? No tengo suficiente información, preguntémosle al maestro guía, preguntémosle al docente de aula, profe, ¿qué ha escuchado del papá de este niño? Ok, hacemos ese análisis y vemos qué recursos podemos sacar. De repente papá y mamá tuvieron que emigrar, ¿verdad? Por las situaciones que todos y todas conocemos. De repente el niño no vive con ellos, no vive con él, pero a lo mejor tiene una abuela que sí se interesa mucho, ¿verdad? Y que pasa súper pendiente. Ese es un recurso. ¿Qué pasa con los grupos y las redes? No, que el niño no va, solo pasa viendo tele, que solo pasa, ay, es lo único que hace. Es que ella pasa jugando en la cancha todo el día, no hace tareas, pero ella pasa. Ahí tenemos un recurso, el deporte como actividad en grupo, como actividad en redes. En el centro educativo, ¿qué tenemos nosotros que ofrecer? ¿Hay algún comité de convivencia, será? ¿O hay alguna organización trabajando siempre dentro de la comunidad educativa? Algo como el grupo Scout, qué sé yo, una iglesia que va a hacer actividades todos los viernes, alguna otra ONG que está de manera permanente y no intermitente, ¿verdad? Porque tiene que ser en el centro educativo. ¿Será que un docente da charlas motivacionales? Eso nos ayuda a identificar otro posible recurso donde el niño puede agarrar.
en los recursos, y fíjense bien, me voy a detener un poco más en este, porque es en el que solemos invisibilizar un poco, porque damos por hecho que un niño vulnerabilizado está quebrado o está roto, y ese es un paradigma que en trabajo con niños y niñas no debemos desvirtuar y no debemos de seguir. Al contrario, un niño en vulnerabilidad es un niño resiliente y es un niño fuerte porque todavía está funcional dentro de la sociedad. Estos recursos internos muchas veces, como el hecho de que el niño sea extrovertido, como el hecho de que el niño analice mucho, como el hecho de que el niño no coma en su casa, pero aquí viene siempre a reírse, a molestar, como el hecho de que el niño sea muy decidido, esos niños que ven ustedes o de los que atendemos, de los niños que nos pasan ahí en positivo presencial, ¿verdad? Los centros educativos asegurando sabrán de lo que les hablo, que tiran las sillas, que son resueltos, que se salen, que desafían la autoridad. ¿Será que eso del todo es malo? ¿Qué tipo de oportunidad de mejora nos puede ofrecer un niño que tenga esa capacidad resolutiva? ¿Y quién va a orientar eso entonces, verdad? Enfocado en el centro educativo. Siguiente diapositiva, maestro de ceremonias, por favor, despierte. Entonces, pensemos en lo siguiente, queridos docentes y queridas docentes. Miren, me siento en confianza con ustedes, por eso tomo agua de manera natural. Discúlpenme, por favor. Pero creo que estamos en familia. Ya vimos que primero restablecimos el contacto, ¿verdad? Recordemos que estamos con niños y niñas que estaban casi al borde de abandonar su trayectoria educativa por la razón que sea, ¿no? Por cualquier tipo de vulnerabilidad en torno a ellos. Pero con el contacto psicosocial telefónico y con cualquier atención que ustedes dieron y reflejaron en su fichita, ahí restablecimos de nuevo el contacto, ¿sí? Eso es un ganar-ganar, desde ahí ganamos. Número dos, ya identificamos las necesidades. Cuando ya vinimos y logramos indagar en ese momento de la llamada el tipo de necesidades que tienen, nosotros ya estamos dimensionando en qué podemos ayudar y en qué no podemos ayudar, ¿verdad? Tenemos identificadas y priorizadas las necesidades. Número tres, como lo vimos ahorita, tenemos que identificar los recursos del niño y la niña. Ya los tenemos identificados. Ya sabemos cómo el niño puede enfrentar estas necesidades que tiene. Aquí están las necesidades que tiene y aquí están los recursos del niño. En base a esta valoración que ustedes y yo estamos haciendo en este momento, en base a eso es que vamos a determinar el siguiente paso. Y siguiente diapositiva, maestro de ceremonias. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué son las remisiones? ¿Cuándo se utilizan las remisiones? Fíjense bien y miren la definición tan fea que les traigo. Y ya van a ver por qué fea. Esto lo sacamos, compañeros y compañeras, y ojalá que esto no vaya a significar mi despido, porque lo sacamos de un documento y un estudio muy interesante que se hizo con fondos de USAID en la India para establecer sistemas de remisiones en el sistema, ¿cómo se llama? En el andamiaje de salud, en el sistema de salud de la India. Fíjense bien, y les voy a decir una cosa, el concepto de remisión es un concepto bastante médico, ¿verdad? Referencia, remisión, es algo que se ha utilizado tradicionalmente en el sistema médico, pero es algo que fácilmente es aplicable también a los contextos educativos. Y ya van a ver cómo. Miren esa definición, tiene palabras clave muy importantes, ¿no? Como por ejemplo, donde pueden ver ahí ustedes recursos insuficientes, ¿verdad? El ejemplo que es un proceso, ¿verdad? El ejemplo de que hay un tercero o una institución tercera involucrado o involucrada en el proceso. Entonces, de ese modelo médico que se ha sacado este término de remisión, aterrizada al sistema educativo. Maestro, se nos durmió el maestro, ahí está. Entonces, ¿qué podemos sacar de importante de ese concepto? No me detuve a leerlo todo porque no los quiero aburrir, no las quiero aburrir. La remisión educativa es un proceso de gestión de servicios para la retención de niños y niñas en la trayectoria o en el proceso educativo, como ustedes le deseen llamar. Así de sencillo, en Asegurando la Educación hemos querido entender el proceso. No quiero decir que esto es algo escrito en piedra, porque no lo es una construcción y ciertamente es algo que casi nunca hacemos de una manera sistemática, sino que lo hacemos como de manera automática. Yo les apuesto a ustedes que cada uno de ustedes
ha venido en algún momento de sus ejercicios profesionales, que me atrevo a decir que andan entre 10 y 20 años algunos, 5 el que menos, y vienen y han llamado y han dicho, aló, fíjese que mire, quería gestionar con el ¿cómo se llama? Con el IATFA una charla de tabaquismo, porque los niños atrás de los baños se fuman sus porritos y todo. Entonces, ese proceso que ustedes hicieron es un proceso de remisión. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer de manera sistemática, porque como todo proceso, miren ese primer componente que dice proceso, le da la connotación de que tiene que ser ordenado, ¿sí? Tiene que ser ordenado y documentado. Si no es documentado y no es ordenado, deja de ser un proceso y por tanto deja de ser remisión, sino que solo es una coordinación o es una plática ahí entre gente conocida, buena onda, que quiere ayudar a los niños. Pero si queremos que las cosas de alguna manera y en lo que está en nuestras manos se realicen de una forma ordenada, debemos entender que se deben de hacer en el marco de un proceso. Gestión, ¿por qué? Porque hay un paso vital que se da desde los departamentos de orientación y consejería y es el vínculo con diferentes entidades e instituciones que trabajan en materia educativa. Y al decir materia educativa no solo me refiero a procesos de enseñanza-aprendizaje, estimados consejeros y consejeras, orientadoras, orientadores, también me refiero a toda esa red de contactos que ustedes se han forjado, que a lo mejor hay que ordenar para poder entender que esta gestión de estos contactos pueden también traer proveedores de servicios que a la larga pueden ayudarnos a nosotros a retener a los niños en los centros educativos. Ya lo veíamos en algún espacio dispositivo, que ya ni me recuerdo cuál, creo que fue en el 2, ya lo veíamos que un niño fuera del centro educativo es una tragedia, porque se involucra, en un 85%, se involucra más en actividades violentas o de violencia que estando en el centro educativo. Entonces, de cualquier forma, para nosotros siempre es malo que un niño esté fuera del contexto educativo y de su trayectoria. Por consiguiente, como los centros educativos no pueden ni deben atender de todo y todo tipo de necesidades, es importante que también tengamos clara esa red de servicios que pueden ayudarnos, ¿verdad? Nos pueden hacer ese colchoncito, porque ustedes pueden decir, y me da risa, no me da risa, pero me da curiosidad, que siempre sale la pregunta, bueno, Alan, ¿y qué pasa? Porque es que nosotros podemos venir y dar la charla con los papás, conversar con los papás, intentarles gestionar las cartillas, pero la decisión es del papá porque es que ellos no tienen que comer. Y nosotros como centro educativo no podemos gestionarle eso. Completamente de acuerdo, profe. Completamente de acuerdo. Pero ¿qué pasa si usted tiene identificado un prestador de servicios que puede suplirle esa necesidad por la cual el niño se traslada o migra hacia el campo o viceversa, migra del campo a la ciudad? ¿Qué tal si un proveedor de servicios puede? No, que no le va a atender a todos, pero, o sea, pensemos en que el proveedor de servicios, ya la limitante que tiene el proveedor de servicios en el alcance que pueda tener, esa es otra discusión. Ahorita el tema es que se tenga identificado, porque la respuesta de alguna manera también puede ayudar al proceso de retención, que sí es competencia de nosotros que estamos involucradas en el proceso de educación, que es tan maravilloso y liberador también, diría Paulo Freire. Siguiente diapositiva, compañero maestro de ceremonias, que ha despertado. Los procesos de remisión educativa se pueden realizar en 2 niveles, compañeros y compañeras. Estos 2 niveles son, número 1, el interno, fíjense bien para que vean que sí, profesores y profesoras, orientadores y orientadoras, sí han hecho procesos de remisiones, bastante tiempo los han hecho. Son internos cuando los programas y proyectos implementados por organizaciones o miembros de la comunidad educativa están dentro del centro educativo. ¿Me explico? Cuando hay alguien o hay una de esas organizaciones que son eternas dentro de los centros, que siempre están ayudando ahí, y ya se sabe que hay un trabajo que siempre hacen, clubes extracurriculares, comités de convivencia, bueno, que eso ya también es algo institucional, pero otro tipo de clases de taekwondo que se dan en el espacio del centro educativo y que ustedes y sus directores vinieron y dijeron, bueno, vamos a abrir el espacio, vamos a prestar el gimnasio y vamos a dar la clase de taekwondo aquí, todos los días, para siempre. Eso es un recurso que ya está interno y la remisión, cuando usted la hace a ese
tipo de instancias, lo que pasa es que es interna, ¿sí? Entonces sí es una remisión. En el campo médico, yo no soy médico, yo no soy doctor y probablemente pues se deba profundizar muchísimo en lo que voy a decir, pero en el campo médico los procesos internos se llaman referencias o derivaciones, pero para no llenarnos de tanta terminología técnica, al final lo que nosotros queremos es una implementación práctica y algo que nos dé una herramienta o por lo menos una idea de cómo lidiar con ciertos problemas. Llamémosle remisión interna, está bien, si en educación esto está en implementación aún. Estas remisiones internas son vitales porque de alguna manera activan la comunidad educativa para poder generar procesos de gestión, de retención, ¿verdad? Y para poder para intentar, digamos, dar respuesta a ciertas problemáticas que el niño o la niña pueda tener. Entonces, remisiones al interno se hacen generalmente cuando hay comités de convivencia activos, cuando la sociedad de padres de familia también se presta o es proactiva, cuando hay consejo de maestros, de repente si hay una situación con un niño que no se puede hacer discutida de manera unilateral, entonces queremos el consenso de todos, se remite el caso también. Y luego están los procesos de remisión externos. Si ustedes se fijan, hay dos flechitas ahí, una en la parte de arriba y otra en la parte de abajo, que dan a entender que esto es un proceso dinámico, ¿verdad? De una remisión interna puede salir una externa. Y luego de una remisión externa, puede el niño regresar a un proceso de remisión interna. Ya vamos a poner un ejemplo. Pero los externos son prestadores de servicios a nivel comunitario y municipal, como organizaciones de base, patronato, juntas de agua, iglesias. ¿Cómo se llaman estos? Ligas de fútbol, ONGs, actores de protección social como la policía comunitaria, lo que esté en la comunidad, lo que esté en su colonia, ¿no? Entonces, un prestador de servicios viene siendo como cualquier organización del Estado, privada, no gubernamental, que de alguna forma presta un beneficio a las personas de una comunidad específica o determinada. Entonces, para identificar ustedes un prestador de servicio que está permanente en su centro educativo, simplemente partan de ese concepto. Igual a lo externo, y al decir externo me refiero a entidades que están fuera del centro educativo, ¿no? Pero que de alguna manera los directores, ustedes como consejeros o orientadores tienen algún contacto porque siempre llegamos a buscarlos a ustedes, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuándo debemos hacer un proceso de revisión? Porque ustedes dirán, entonces, ¿todo lo tenemos que remitir? La primera pregunta. Me adelantó este hombre, yo quería ser más sorpresivo, quería generar más expectativa y quería generar más incertidumbre. Pero el hombre está un paso adelante. Miren, los procesos de remisión no se hacen en todos los casos, primero, ¿sí? No se hacen con todo mundo. No siempre están los recursos necesarios. Entonces, ¿cómo debemos valorar o determinar que debemos hacer un proceso de remisión? Hoy sí, compañero, maestro de ceremonias. Un proceso de remisión lo hacemos valorando estos dos puntos, ¿sí? Número uno, los recursos que hemos identificado en el niño o la niña, ¿verdad? ¿Cuántos recursos tiene? ¿Qué calidad o qué alcance pueden prestar estos recursos? ¿Qué alcance le puede prestar el hecho al niño de que le guste jugar fútbol? ¿Qué alcance le puede representar al niño el hecho de que papá y mamá vayan a las reuniones porque les interesa? ¿Qué alcance le puede representar al niño o la niña que aunque papá y mamá no esté, tiene una abuela que se mueve de arriba para abajo, de esas señoras que ustedes dicen, chica, pobrecita, doña María, que camina de arriba para abajo detrás del niño? ¿Qué alcance tiene, no? Esa valoración. Y contrastarla, ¿sí? Contraponerla con las necesidades. ¿Qué tan graves son las necesidades que este niño tiene? Que el recurso ni siquiera va a poder responder a la mitad de esto, que inmediatamente debemos de remitir. Me doy a entender, no me pueden enviar como extraño el proceso presencial con compañeros y compañeras donde los estoy viendo sus caras, pero ahorita no puedo hacerlo, pero escriban en el chat sus preguntas. Entonces, valoren. Punto número uno, tenemos los recursos. ¿Cómo estos recursos pueden responder a las necesidades que identificamos? ¿Se acuerdan que les dije que tenemos que ser intencionales identificando las necesidades?
Ahora tenemos que ser intencionales identificando los recursos también, porque podemos correr el peligro de remitir a un niño o a una niña a alguna entidad o alguna instancia dentro del centro educativo, fuera del centro educativo, fuera del sistema, y a lo mejor tenía un recurso que podía resolver esa situación. Bueno, por ahí le informo al equipo de producción que dicen algunos docentes que no pueden escribir en el chat. Les invito, bueno, vamos a verlo, vamos a ver qué es lo que está pasando, colegas, para que puedan escribir. Por ahí he visto yo que algunos sí han podido escribir, pero vamos a ver cómo lo solucionamos. Si no, ustedes pues tienen nuestros correos electrónicos y les voy a dejar una tareita, que van a poder mandar hasta nuestros correos, ¿verdad? Entonces, valoremos o hagamos esta valoración y imagínense una balanza, recurso-necesidad, cuando la necesidad, y hay una ley, cuando la necesidad es mayor al recurso, esto quiere decir que necesitamos valorar un proceso de remisión, ¿sí? Cuando la necesidad es mayor o más profunda al que el recurso, eso quiere decir que es vital que pensemos en un proceso de remisión. Cuando el recurso es demasiado bajo o escaso, muy probablemente la necesidad va a estar agudizada en una especie de relación. Ojalá que no haya profesores de matemáticas aquí, porque me van a estrangular si lo digo mal, pero es una relación inversamente proporcional, ¿verdad? Que cuando hay más necesidad, hay menos recursos generalmente. Entonces, valoremos en ese sentido. Por ahí me están comentando que con normalidad se puede escribir, así que tranquilos, escriban. A lo mejor la profe tiene alguna dificultad o algunos de ustedes revisen sus celulares, pero los incentivo a que escriban sus dudas porque este es el momento de aclararlas, si es que se puede. Siguiente diapositiva, compañero maestro de ceremonias, se llama Demetrio Albertini, nuestro maestro de ceremonias, compañeros y compañeras. ¿Qué pasos debemos seguir para hacer una remisión educativa ordenada? ¿Qué pasos? Vamos a verlos ahorita. Veamos. Ok, ya estamos en la fase, digamos, final, compañeros y compañeras, pero quiero detenerme bastante tiempo, diría yo, en esto, porque esto es importantísimo para que podamos entender qué es lo que necesitamos nosotros mover para hacer un proceso de remisión. Ojo, el webinar no tiene el objetivo sí, el webinar no tiene el objetivo de que ustedes vayan a instaurar un proceso de remisión, ¿verdad? O que un sistema de remisión, no. El webinar tiene el objetivo de que ustedes tengan una herramienta que les pueda ser útil para responder algunas necesidades, ¿verdad? Que como orientadoras, orientadores y consejeros puedan tener, ¿no? O puedan manifestar. Estos 4 pasos los sacamos pues de la misma fuente que les comenté, si se quieren remitir a ella, pero fíjense que son bien importantes en el establecimiento de un sistema de remisión en educación. Primero, es vital, número 1, que reunamos información sobre los servicios, ¿sí? Fíjense bien. Reunir información sobre los servicios es vital porque eso nos va a permitir de alguna manera dividir entre servicios locales, ¿sí? Y servicios municipales. Por ejemplo, supongamos que estamos en una colonia o en una aldea determinada, ¿no? Estamos en una aldea determinada y lógicamente esta aldea o esta colonia o este barrio pertenece a un municipio determinado. De alguna manera, los servicios que más rápido llegan, sea de salud, bueno, relativamente rápido llegan, sea de salud, sea de protección, sea de cualquier otra cosa, son los locales. Entonces, lo primero es que tenemos que identificar los servicios locales que hay en las comunidades, por poquito que sea, por ineficiente que sea. No partan del hecho de que nah, en ese centro de salud no atienden, ni Panadol tienen ahí, ni gasas tienen ahí, uno tiene que llevar las tijeras. No partamos de ese hecho.
porque muchas veces el servicio que pueda requerir el niño no es tangible. Muchas veces es un acompañamiento que el centro de salud puede dar, por ejemplo. Si hay un centro de salud, si hay un centro comunitario, si hay un centro de alcance, si hay una cooperativa, por ejemplo, de esas locales que hay en las aldeas. ¿Qué hay alrededor de mi centro educativo que está, y pónganlo geográficamente, que está a menos de 1 kilómetro, por ejemplo? ¿Qué hay? ¿Qué tenemos a nuestro alrededor? ¿Qué tipo de servicio tenemos? Aquí yo no les estoy diciendo en este paso que ustedes tienen que irse con una libreta a decir, bueno, vamos a encontrar 6 tipos de servicios. Salud, educación, protección, comida. No, estoy diciendo lo que hay, identifiquémoslo, porque muchas veces nos pasa, y no lo culpo, porque a veces uno se enfrasca pues en el proceso en el del día a día. Muchas veces pasa que no nos damos cuenta cuando una organización entró a la comunidad, por ejemplo. No nos damos cuenta cuando un servicio llegó a la comunidad, sino hasta el mero día, o que está de manera permanente, o que alguna empresa de vez en cuando, allá a las cansadas, decide regalar cosas a la colonia en la que está ubicada la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, seamos intencionales identificando esos recursos locales. Si es una empresa y ustedes dicen, ¿verdad? Bueno, y lo dicen con mucha razón, no todas las empresas tienen el ánimo muchas veces de ayudar, pero ¿qué tal que esa que está a la par o enfrente del centro educativo, churros Diana ahí, confites Venadito, ¿qué tal? ¿Qué tal que por una gestión de un grupo de niños o de un comité de convivencia pueda generar un proceso o una atención o prestar un servicio? ¿Qué tal? Entonces, no discriminemos y no demos por hecho que la organización definitivamente no funciona. Si está, sumémosla a esa información. Luego, entendamos que cuando un niño y una niña tiene, cuando un niño y una niña tiene problemas en cuanto al hecho, ¿cómo se llama?, más profundos y que implican una remisión externa. Acuérdense, ¿verdad? Vimos 2 tipos de remisiones: remisiones internas, que se hacen en la misma estructura del centro educativo, y remisiones externas. Cuando es la externa, generalmente muchas organizaciones están a niveles municipales, ¿sí? Y las podemos también intentar mapear. Por aquí, más adelante, yo les voy a presentar un ejemplo, justo en el siguiente paso: inventario de servicios. Fíjense bien. Primero, es importante que una vez que sepamos todo lo que hay a nuestro alrededor, a nivel municipal y a nivel local, ya sabemos qué hay, ya sabemos, y lo tenemos así como random, ¿va? Aleatorio, sabemos dónde está, sabemos qué hay. Ok, ahora necesitamos ordenarlo. Hagamos un inventario. No les estoy diciendo que impriman una hoja, que lo hagan a computadora, que lo hagan bonito. Lo que les estoy diciendo, estimados y estimadas, apreciables, familia, agarremos un lápiz y un papel y clasifiquémoslos de acuerdo al tipo de servicio que brindan, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ahí se van a dar cuenta que en sus alrededores no hay un prestador de servicios de salud. Entonces, ¿qué va a pasar cuando venga un cooperante, un proyecto, a decir, bueno, aquí vamos a venir a hacer un abordaje en torno al tema de salud? Ustedes lo van a tomar así porque ustedes ya identificaron que en sus comunidades no hay sistemas no hay prestadores de servicios de salud. Aquí Alberto nos acaba de colocar un ejemplo. Esto es un ejemplo, y claro, lo miran ahí todo bonito porque es que nosotros nos ofrecíamos ahí, lo hicimos a computadora, ¿va? Pero más que fijarse en la forma, por favor, no se fijen en la forma, seamos más profundos y fijémonos en el fondo que hay en esta información. Este es un ejemplo de un directorio municipal del Distrito Central que, como Asegurando la Educación, hemos desarrollado y hemos mapeado, ¿verdad? Y si se fijan, ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, organización, alternativas y oportunidades. Hay un contacto ahí autorizado, por supuesto, para socializarlo. Hay un correo electrónico, hay un número de teléfono. Y si se fijan en la parte derecha, hay también una descripción a lo que se dedica la organización, ¿verdad? Por ahí, vaya, por ejemplo, ahí en Asociación de Doctores en Medicina de Asia, aquí dice salud sexual y reproductiva, huertos familiares, salud materno-infantil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes tienen, fíjense bien cómo se mira la lógica de los pasos. Primero,
Antes de hacer una remisión o antes de pensar en que voy a mandar a un niño, tengo que saber qué tengo, ¿sí? Nadie va a dar algo que no tiene. Eso es un principio universal y mientras Alberto les está haciendo el recorrido, que lo ordenamos ahí alfabéticamente, pero también se puede ordenar de acuerdo al tipo de prestador de servicios. Aquí están todos los que prestan servicios de salud. Aquí están los que prestan servicios de educación o complementarios. Aquí están los que hacen actividades en las comunidades, que nos puede ayudar, etcétera, ¿no? Pero, entonces, se parte del hecho, colegas, estimados y apreciables, este es el de Tela y La Ceiba, como lo pueden ver, por ahí tenemos también el de San Pedro. El hecho es que se ordene la información, porque de acuerdo a eso, cuando se nos presenten los casos que ustedes ya han identificado, usted ya tiene su información en una página, en una hoja de papel, y usted lo puede decir, ok, aquí tengo, ok, para darle respuesta a este niño, tengo esto y esto, ¿sí? Eso es lo que hay, eso es lo que hay. Si ustedes me preguntan, no, que no funciona, no, que las organizaciones no resuelven, que a nada van, que no lo sé, no lo sabemos. Creo que lo primero es que recorramos el camino para luego venir y replantearnos, ok, nos sirvió el camino andado, entonces veamos. Pero lo importante es que primero no descartemos que alguna organización privada, ONG, sociedad civil o del Estado puede de alguna manera ayudarnos a canalizar eso. Gracias, Alberto, por haber mostrado el ejemplo. Comentarles nada más que esos 3 ejemplos están actualizados. Se los vamos a mandar para que ustedes lo tengan como modelo de trabajo, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer también su división de esa identificación local de actores que van a hacer o que quieren hacer o que pueden hacer, si así si lo miran útil y lo vean, y también pues se salvaron los orientadores y consejeros de esas ciudades porque están los prestadores de servicios municipales de algunos y algunas de esas organizaciones están en barrios y colonias, ¿no? Entonces, como pueden ver ahí, es importante que en los inventarios o en los, le pueden llamar como ustedes deseen, inventario, directorio, agenda de actores, no sé, pónganle el nombre y el apellido que ustedes deseen, pero la utilidad va a ser que van a tener una herramienta en la cual ustedes pueden intentar canalizar algunos casos que identifiquen que las necesidades sobrepasan los recursos internos del niño y de la niña. Entonces, después de eso, ustedes ordenan esa información y están en permanente cambio. Miren, si hay algo que es bastante cambiante en nuestro país, es organizaciones y cooperantes ayudando a nivel local, ¿verdad? Llega una, se cierra un proyecto, llega otra organización con otro proyecto, llega otro, y así están en ese vaivén que de alguna manera, y si se ponen a pensar, de alguna manera hace soporte, todos en equipo hacemos soporte para que esos niños y esas niñas sigan en los centros educativos. Ok, luego viene el tema de la toma de decisiones. Ya tenemos los prestadores de servicio, ya los tenemos ordenados. Ahora, cuando hay un caso que las necesidades están más arriba que los recursos, ¿cómo tomo yo la decisión? ¿Cómo solo yo puedo tomar esa decisión? Sistematicemos la toma de decisiones, ¿sí? Los orientadores y consejeros son un equipo simbiótico, diría yo, casi simbiótico. ¿Por qué no empezar a implementar esas comunidades de aprendizaje entre orientadores y consejeros donde se ponen casos sin poner nombres, lógicamente, pero se ponen casos en los cuales la opinión de un tercero nos puede validar el criterio de remisión o nos puede acercar a una respuesta que no implica un proceso de remisión. Es importante participar a los directores y administradores del centro, ¿no? De cuando se está haciendo un proceso de remisión a un niño o a una niña. La mayoría de ustedes ya se ha contactado con otras organizaciones para intentar resolver una situación particular, así que yo sé que ustedes saben bien de lo que hablo. Y el cuarto punto, que es clave, pero clave, cuando les digo clave, enciérrenlo en rojo, ¿va? Como yo he encerrado algunas cosas en rojo, yo sé que estoy con docentes, pero escribí en rojo algunas cosas para ser enfático. Movilización comunitaria, estimados y estimadas compañeras, compañeros, colegas, compatriotas, conciudadanos, la movilización comunitaria es clave para que un centro educativo intente poder identificar de mejor manera las organizaciones que están a su alrededor. Muchas veces los docentes estamos como
dentro de los muros del centro, a veces no nos damos cuenta, a veces sí, pero muchas veces hay procesos que se gestionan desde las comunidades y que es importante sumarlos. Hemos visto casos en los que los centros educativos tiene añales de estar ahí, 30 años de estar ahí, nunca se ha organizado o se ha coordinado una actividad con el CODEL, ¿verdad? El Comité de Emergencia Local que tiene Copeco. Y a lo mejor a veces los buscan organizaciones, quieren vincularse con una red, pero a lo mejor no lo hemos identificado, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera nos movemos también para que esta gente de alguna manera nos ayude a poder entender cómo damos respuesta a esas necesidades? Recuerden que no todas las necesidades van a estar bajo el control del orientador y el consejero. Ustedes ya hacen esa labor de poder o intentar retener al niño, de brindar la atención, de hacer el seguimiento psicosocial telefónico, de registrar su atención, pero ya hay cosas que cuando ya exceden las capacidades y las competencias del centro educativo, tenemos que tener identificadas organizaciones y muchas veces son los voluntarios comunitarios o la gente que está siempre alrededor de los centros que nos ayuda un poco a dar esos tipos de seguimiento. Muy bien. Para poder tener tiempo de dar respuesta a algunas preguntas que he visto que han puesto, continuemos, por favor, Albertini. Entonces, el tema del seguimiento, ¿cómo lo damos? Fíjense bien. Pongamos la siguiente y yo le indico cuándo ponemos la ficha. Mantengamos el contacto con las organizaciones que han... No, ahí, perdón, hay un error de dedo, no hay... No es decepcionado casos, que han recepcionado casos, ¿verdad? Entonces, mantener el contacto con las organizaciones es clave, porque si ustedes tienen una organización que ya les resolvió un caso, por ejemplo, no, lo resolvió, fíjense que nos ayudó, ayudó a la familia, mantengamos el contacto, no lo perdamos, ¿sí? En ese directorio ordenado, mantengamos ese número de teléfono, tengámoslo en un foldercito y tengámoslo, llamémonos por teléfono, mantengamos esa red. Si no necesariamente las organizaciones deben de mantener la relación solo cuando hay problemas o solo cuando hay dificultades, muchas veces poder hacer una actividad cuando se pueda, presencial, es importante, o cuando haya un proceso virtual también es importante mantener esa relación. Realizar reuniones de estudio de casos en los departamentos de orientación y consejería de manera conjunta. A mí me parece eso muy importante. Hay una frase que dice, si quieres cambios distintos hay que caminar distinto, ¿no? Y por ahí ese es el nombre de una sesión de positivo también, lo que damos presencialmente nosotros. Y ese es cierto. Cuando nosotros queremos verdaderamente un cambio, entonces sencillamente hay que hacer las cosas de manera diferente. A lo mejor el poder estar con otros compañeros o poder tener el criterio de otros compañeros puede clarificarnos más o agotar una instancia más antes de remitir a un niño, o puede dirigirnos o puede relacionarnos con una buena organización que el otro orientador o la otra consejera sí ha trabajado. Ustedes saben que no todos en los proyectos, ustedes saben, hay muchos proyectos que llegan a los centros educativos y no en todos los proyectos están todos los orientadores. ¿Sí? A veces hay otro orientador metido en otro proyecto y a lo mejor si discutimos y hacemos esta práctica muy sana, podemos identificar eso. Documentar las atenciones brindadas en la ficha de acompañamiento psicosocial. Miren, yo sé que esto no es oficial, que no es obligatorio, pero nosotros lo vimos como un recurso y me alegra, de verdad me alegra que muchas de ustedes y muchos de ustedes nos hayan enviado por correo electrónico la fichita de acompañamiento psicosocial que les compartimos en el webinar 2. La vamos a poner en pantalla para quienes no la han visto, ¿no? Pero esto es algo, un formatito de 2 páginas, ustedes, no es nada complejo, pero que les puede servir a ustedes para sumarlo a los expedientes de los niños que atienden, ¿verdad? Y a los niños que contactan. Número 1, ordena el trabajo. Número 2, es un medio de verificación. ¿Cómo verifico yo una llamada? ¿Cómo yo garantizo que yo llamé a este niño? ¿Verdad? Que di el seguimiento respectivo. Utilizo la ficha de acompañamiento. Eso me da el nombre, me da la fecha de desde cuándo le vengo dando seguimiento. Y miren, me permite identificar esas necesidades, ¿verdad? Ese evento, esa solución que el niño está buscando a través de ustedes. Y ahí lo pueden ver, ¿no? Pueden hacer el recorrido de la ficha de manera muy rápida. Son 2 paginitas nada más. Ahí colocan los recursos que ustedes han identificado en el niño. El niño es bueno en matemáticas, es bueno en español, es un buen líder, habla en público, es parte del gobierno estudiantil, qué sé yo. Todos los recursos que se les ocurran. ¿Qué acciones han tomado?
Si van a remitir, es vital que lo documenten en este espacio de acción ejecutada, ¿verdad? Cuando han identificado que las necesidades están por encima de los recursos. Y luego un poco de los resultados, las dificultades y su firmita, ¿verdad? Para que se documenten ustedes como profesionales que son en esta área del tipo de atención que han podido brindar o desarrollar, ¿no? Si quieren, sigamos. Luego hay que fortalecer las relaciones con organizaciones locales. Me gustaría romper ese paradigma y abrir un poco el tema de que el centro educativo a la larga y sobre todo los institutos que están más metidos en la comunidad, yo sé que hay institutos que son enormes, ¿verdad? Y son unos monstruos, el JTR, qué sé yo, etcétera, ¿no? El Igueras, todos esos institutos enormes, son institutos un poco más digamos, multigeográfico, ¿verdad? Porque reciben estudiantes de todos lados, pero en la ubicación donde están debe de haber algo a nivel local que pueda ayudar a poder llevar un servicio que no tenía el centro educativo. Que tal y esa sea la organización que lleve cuadernillos o cartillas y seguimos en procesos virtuales, ¿sí? Entonces, es importante para el seguimiento poder fortalecer estas relaciones con organizaciones. Bueno, de mi parte, agradecerles. Creo que vamos a pasar a leer en los últimos 10 minutos, tal y como lo teníamos previsto, la parte de preguntas y respuestas. Vamos a intentar, mejor dicho, dar respuesta a algunas, ¿verdad? Y esperemos que puedan ser satisfactorias, ¿verdad? Dice por acá, quisiera saber cómo puedo tener información de los webinars anteriormente impartidos, me imagino. Bien, profe, los webinars están en nuestra página. Tal vez el equipo me ayuda a copiar el link ahí en el chat. Están en nuestra página de YouTube, se llama Asegurando la Educación USAID. Y sale ahí las siglas, usted lo puede poner en el buscador de YouTube, luego se va a la parte donde dicen positivo y ahí se encuentra todos los webinars hasta el día de hoy, para que ustedes lo puedan ver y les puedan servir, ¿verdad? Nosotros tampoco queremos plantearnos aquí como la píldora mágica y la solución a todos los problemas, nada más queremos aportar, ¿verdad? Herramientas innovadoras que desde los enfoques psicosociales se han estado utilizando en estas situaciones. Así que gracias, profe, y no la va a defraudar el contenido, está muy aterrizado. ¿Cómo ayudar a una familia en crisis que no puede superar la crisis? Bueno, profe Carla Toledo, saludos. Es bastante complejo, ¿verdad? Realmente tenemos que primero situar un poquito más qué tipo de crisis es. Recordemos el webinar 1 de En Positivo. Hay crisis circunstanciales y hay crisis del desarrollo. Dentro de las circunstanciales, identifiquemos en qué fase de crisis está esa familia. ¿Acaso esa familia está en la fase de desorganización? ¿Está en la fase de resignación o de pausa? ¿Está en una fase de aprendizaje? ¿Dónde está? Porque eso es un elemento importantísimo, profe Carla, para que la gente pueda entender. La gente no va a salir de la crisis hasta no llegar o no entender que debe de llegar a una etapa de aprendizaje. Luego, sí, bueno, este mes de la familia dan orientaciones a los padres y madres de familia como Asegurando la Educación. Tenemos un apoyo conjunto con la Secretaría de Participación, perdón, con la Asociación de Participación Comunitaria. Se llama Aprendizaje Socioemocional en Familia y se tocan temas muy interesantes, profe Leonel. Así que les invito a que estén pendientes de nuestra página de Facebook o de la Secretaría, donde se desarrolle el otro webinar. Al hablar de proveedor de servicios, de quién habla, creo que eso lo especifiqué en el momento, ¿verdad? Es cualquier organización o entidad que puede prestar algún tipo de beneficio para los y las beneficiarios. Bueno, hay algunos temas ahí. Ok. ¿Qué recursos se pueden utilizar estando en educación virtual? Profe Fania, sí. Profe, yo creo que lo importante es que mapeemos primero qué organizaciones están dando servicios virtuales. Hay organizaciones como el Teléfono de la Esperanza, por ejemplo, ahí va en uno de los directorios que les estamos compartiendo ahorita o que les vamos a compartir en breve en el chat.
que brinda atención telefónica para niños que están atravesando ciertas situaciones, y no solo para niños, para adultos también. Entonces, mapeamos primero. Démonos a la tarea de investigar a nivel local, a nivel municipal, qué organizaciones están prestando qué servicios en términos virtuales, ¿verdad? Y luego identifiquemos qué oportunidades de coordinación hay. Yo creo que lo primero es que nos abramos a nuevas oportunidades de coordinación, ¿no? Pueden enviar la ficha psicoemocional, sí, la vamos a enviar. ¿Cómo podemos tener contacto con ustedes para poder obtener más información? Con gusto puede escribirnos al correo electrónico, profe, y ahí vamos a intentar, pues, vamos a intentar responder a sus dudas, ¿no? De momento, profe, agradecerles. Solamente les quiero pedir un favor antes de compartirles los recursos que les prometimos. Ahorita mismo, las compañeras en producción van a compartirles un enlace con una herramienta que quiero que llenen acerca de cómo estuvo el webinar del día de hoy. A ver, hay una pregunta interesante, dice, en mi centro educativo las organizaciones se han ido por la inseguridad. Ciertamente hay comunidades, profesora Rosa Gladys, de hecho, Asegurando la Educación, le comento que trabaja en las zonas urbanas de manera presencial. Lo hemos hecho en zonas con alta vulnerabilidad por violencia, ¿verdad? Cualquier barrio peligroso que a usted se le ocurra, en Tegucigalpa, San Pedro, Choloma, La Ceiba, estamos ahí. Entonces, hemos logrado identificar aún en algunas todavía organizaciones que siguen prestando servicios a pesar de la situación. Yo creo que si a los alrededores no hay, definitivamente podemos abocarnos a lo inmediato, ¿verdad? Al vecino inmediato, podemos atraerlas nosotros con los mapeos municipales que son sumamente importantes. Entonces, creo que se puede buscar esa opción. Tal vez Melissa nos ayuda a compartir, estimados y estimadas docentes, un pequeño enlace de una encuesta que quiero que pedirles el favor que nos puedan llenar para valorar un poco la entrega del día de hoy. No sé, Lidia, si pudiese compartirlo aquí en el chat, así que estén pendientes, porfa. De la misma forma, por favor, si pudiesen compartir los recursos. Sí, volvámoslo a poner porque creo que se fue para arriba. La encuesta, creo que la encuesta es la que necesito que aparezca ahí en lo publicado. Ahí está. Dice enlace de la herramienta de evaluación de positivo, por favor. Les voy a pedir encarecidamente que lo podamos llenar. Le damos clic y lo puedan llenar. Es de suma importancia, pues, porque eso nos enseña a nosotros a mejorar y a dar otro tipo de contenido también, o a lo mejor mejorar en nuestras entregas para que sea de utilidad para ustedes. Ahora, por favor, si podemos compartirles a los colegas orientadores y consejeros las herramientas, los directorios y la ficha, por favor, la herramienta de apoyo psicosocial. Y luego en ese enlace ustedes van a poder descargar todos esos recursos. De mi parte, pues no me queda más que agradecer profundamente que se hayan tomado el tiempo, disculparme nuevamente, ¿verdad? Por el impasse que tuvimos al inicio, pero creo que al final logramos equiparar el tiempo y estamos terminando en tiempo y forma, ¿verdad? A las 3:30. Entonces, es importante que por favor podamos estar atentos. Los invito a que visiten nuestras páginas de YouTube, Asegurando la Educación USAID, y les agradezco muchísimo el tiempo que se han tomado el día de hoy para escuchar este último webinar, ¿no? Recordarles que siempre van a haber obstáculos en estos procesos de enseñanza-aprendizaje que desarrollamos, pero recordemos que dando seguimiento, entendiendo al niño, a la niña, podemos marcar la diferencia de una vida o de muchas vidas de niños y niñas, pues en los procesos que se han marcado. Por ahí entendemos que hay niños y niñas que están en procesos migratorios, ¿verdad? Y que es difícil contactarlos o entenderlos, pero también tenemos casos en los que los niños y las niñas han permanecido en contacto con ustedes. Y adivinen, las únicas personas con las que permanecen en contacto son sus docentes, sus profesores. Entonces, algún momento de sus vidas, en algún momento el niño va a regresar y va a necesitar que el centro le reciba con las puertas abiertas y con la mejor disposición para poder prestar servicios que ayuden al niño a poder permanecer en su centro educativo. Así que muchísimas gracias, estimados y estimadas compañeras. Nos vemos hasta la próxima. Un gusto.